Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Señor secretario, voy a ser muy breve. El presidente López Obrador ha pregonado que no se va a endeudar al país. Sin embargo, recientemente, secretario Herrera, nos enteramos por medio del periódico El Financiero, con fecha 29 de agosto del 19, de la emisión de una oferta pública de bondes D, que forman parte de los bonos de desarrollo del gobierno federal por un monto de 220,000 millones de pesos, con fecha de emisión, como ya dije, 29 de agosto del 19, y fecha de vencimiento al 22 de agosto del 2024, es decir, al término del gobierno del sexenio del presidente López Obrador. Se especifica la cantidad de días, 1,820 en la subasta, 1,820 días, un valor nominal de 100 pesos cada bono y una tasa de interés variable fijada por la bolsa durante el periodo y pagaderos a 28 días. Revisando las emisiones de bonos D que el gobierno ha efectuado al 31 de julio, según consta en la información de Finanzas Públicas y Deuda, el saldo total de estos bonos de desarrollo ascienden históricamente a 623,195,9 millones de pesos. Es decir, que la emisión de bonos D referida, es decir, la que está publicada por ustedes, está colocando más de la tercera parte en una emisión que el acumulado para todo el periodo anterior. ¿Por qué tanto el monto de esta emisión? Repito, 220,000 millones de pesos, que estoy plenamente seguro, por la discreción con que fueron manejados, la población interesada en estos temas, el común del ciudadano interesado en estos temas, quizás no la pudo percibir y sería bueno que usted nos la pudiera explicar. En torno a este tema, ¿cuáles son las pretensiones y alcances de esta cuantiosa emisión por parte de la Secretaría que usted encabeza? La subasta, desde luego, la respalda el Banco de México, pero es el Gobierno y la Secretaría de Hacienda las que le emiten. La pregunta es, secretario, ¿se utilizarán los recursos que se obtengan para pagar gasto corriente del 2019 que no se pudo sostener y que usted mismo anunció que faltarían a finales de diciembre cerca de 200,000 millones de pesos? ¿Se va a gastar, repito, en salarios, gasto corriente, o van a ser dedicados a fomentar inversión física de carácter productivo? ¿Son solo para solventar el déficit de ingresos fiscales que está reconocido por ustedes que no van a poder sostener, o estos bonos, como debiera ser, deben dedicarse a inversión física productiva? Curiosamente, tienen un vencimiento al último día del gobierno del presidente López Obrador y desde luego en las condiciones económicas que tiene el país y tiene el gobierno, el riesgo es de que no se puedan pagar
y por eso yo decía en la anterior intervención que se patea el bote y se le deja la carga al siguiente gobierno federal, al siguiente sexenio, configurándose sin duda un aumento de la deuda y una carga del servicio, y reitero la solicitud que nos informe el monto de las tasas de interés para la renegociación de la deuda, que puedan acallar los rumores de que son tasas tan altas por considerar papeles basura. Gracias por su respuesta, secretario. Para dar respuesta, tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado Antonio Ortega Martínez, por su pregunta. Pregunta sobre la composición de la deuda y sobre una de las emisiones. En realidad la respuesta es muy sencilla y quisiera empezar por hacer un planteamiento de los grandes números hacia abajo. La deuda del país es alrededor al cierre del 2018 de un poquito menos de 45% del PIB. Esto quiere decir que son alrededor de 10 trillones de pesos. Esa deuda tiene cierta composición. La más importante es que necesitamos que sea una deuda de largo plazo para que no tenga un vencimiento inmediato. La segunda es que sea una deuda que es fundamentalmente en pesos para que no tengamos un riesgo de tipo de cambio. Y la tercera es que sea a tasa fija. Estas son las características. Sin embargo, a lo largo del año hay bonos que se están venciendo y bonos que se están refinanciando. Déjeme darle una pregunta. Si hubiera, por ejemplo, darle un ejemplo, si hubiera, por ejemplo, alrededor de 15,000 millones de pesos en CETES que se estuvieran venciendo, y los CETES son instrumentos que tienen menos de un año, y nosotros emitiéramos otros 13,000 millones de pesos, lo que estaríamos haciendo con esos 13,000 millones de pesos, estaríamos liquidando parte de los 15,000 millones de pesos y en realidad habría un desendeudamiento neto de 2,000 millones de pesos. Déjeme ahora referirme al programa específico que usted se refiere. De hecho, la deuda a lo largo de los primeros meses no solamente no ha aumentado, sino que ha bajado. A junio de este año, y esto lo pueden ver ustedes en el informe trimestral que les enviamos, la deuda como porcentaje del PIB era temporalmente de alrededor del 42% del PIB. Déjenme hacer un par de aclaraciones adicionales. El Banco de México no da el apoyo a la deuda, no hay una garantía, solamente es el que le ejecuta. Todas las operaciones de deuda se hacen a través de un banco. Cuando nosotros hacemos una operación en dólares, la debemos hacer a través de un banco de inversión en Europa, en Estados Unidos, etcétera, o a través de bancos o cuando es en México, nuestra gente es el Banco de México. El programa al que usted se refiere de Banco de Desarrollo tiene una mezcla de 3 destinos. Los destinos tradicionales de inversión pública, los destinos que van asociados a la banca de desarrollo, y hay una forma muy específica en que se contabiliza el endeudamiento en la banca de desarrollo, que tiene que ver con los bancos, los cambios en el patrimonio, porque todos los bancos, incluyendo los bancos de desarrollo, se apalancan para poder prestar, y finalmente los temas de refinanciamiento. No vamos a incrementar la deuda por arriba de lo que estaba previsto. Aprovecho para hacer una aclaración adicional. Usted hacía referencia a si la tasa de interés que recibimos en estos bonos es alta, decía usted, porque son bonos basura. Hay una definición muy técnica y muy específica de lo cual es un bono basura en la jerga económica. Un bono basura es un bono que tiene un grado menor al grado de inversión. Y los bonos de nosotros, todos tienen grado de inversión y están bastantes niveles arriba del grado de inversión. Esa es mi respuesta puntual, diputado Ortega Martínez, pero quisiera aprovechar, dado que tengo un par de minutos más, para
para hacer un par de comentarios sobre el posicionamiento del diputado sin partido Carlos Alberto Morales, dado que él no va a tener oportunidad de hacer ninguna pregunta en esta ronda. Y el diputado Carlos Alberto Morales hacía una serie de preguntas que estaban orientadas hacia los recursos para la reconstrucción y del programa de reconstrucción, y decía que eran recursos mínimos. En realidad, la mayor parte de los recursos se encuentran en el Fonden. Hay cerca de 5,000 millones de pesos que no se han aplicado en el Fonden, y el Fonden, al ser un fideicomiso, un fondo, están fuera del presupuesto. De igual forma, hay montos muy importantes de varios miles de millones de pesos que están asociados a los seguros. De tal forma que si usted está buscando en el presupuesto los recursos para la reconstrucción, no los va a encontrar ahí, porque ahí no están, son recursos fuera presupuestales. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra para réplica el diputado Antonio Ortega Martínez, hasta por 3 minutos. Gracias, secretario. Quedo satisfecho con la respuesta, pero aprovecho los 3 minutos para hacer un comentario. El Banco de México acaba de anunciar hace unos cuantos minutos una rebaja a la tasa de 0.25%, la segunda en lo que va del año, y como respuesta a que en los últimos 5 años el banco no había hecho reducciones. Una razón contundente es el efecto de arrastre que la baja de la Reserva Federal norteamericana a su tasa ha hecho, y ha obligado al banco nuestro a hacer la reducción. Se calcula que antes de que termine el año habrá una segunda baja para finalmente terminar el año en 7.50. Sin embargo, secretario, ojalá fuera usted presidente de la República. Sin embargo, secretario, la baja de la tasa de interés anunciada hoy por el Banco de México no será una medida que de manera natural estimule el crédito, la producción, el consumo, que es la impresión que de manera general se tiene con esta medida y con el respaldo a esta decisión. Sin duda debe ser acompañada por una serie de políticas públicas que tiene que dictar Hacienda, diría yo, establecer con la banca privada un mecanismo para aperturar su capacidad de crédito, garantizando en muchos casos los riesgos, involucrando al gobierno federal y a las finanzas públicas como garantía. Es solo un ejemplo que pudiera ayudar a pensar en que urgen 3 o 4 medidas que acompañen la baja de interés para que finalmente el propósito que todos estamos esperando de que al país le vaya bien tenga que ver con decisiones correctas, decisiones en donde las instituciones se ponen de acuerdo, combinan el diagnóstico y toman decisiones conjuntas. Gracias, secretario. Tiene la